Vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie de segundo libro de Reyes. Les mencionaban algunos de ustedes si ya habíamos acabado con el libro, y les mencionaba, me acuerdo que le decía a la hermana, no, todavía falta, hermana. Incluso falta aún otro individuo que también es puesto como cierta autoridad, pero que el pueblo inmediatamente rechaza y le quita la vida. Es aquel individuo que nos menciona en la escritura, Gedalías, pero otra vez desde Joaquín, los judíos y la tradición judía no acepta a otros reyes de ahí en adelante. Así que Sedequías no fue aceptado ni recibido como rey según la historia judía. Otra vez, esto es según los judíos. La Biblia nos registra que Sedequías fue aquel rey, al cual usted y yo estudiamos la semana pasada, que fue aquel individuo que no guardó el pacto. Esto es una persona infiel, una persona que no tiene palabra, una persona que se compromete muy fácilmente y rápidamente deja el compromiso. Es algo importante, hermanos, cuando la Biblia nos muestra estos ejemplos, porque es algo a lo cual debemos de aprender y deber de no llegar a cometer estos errores. Ahora en esta sección vamos a hablar en el capítulo 25, hablábamos en la otra sección del 1 al 7, ahora del versículo 8 al 17, vamos a encerrar la porción donde nos habla sobre el resultado de la gente. Déjame decirle que mientras estamos hablando con nuestros amigos, familiares, vecinos, ¿verdad?, otros jóvenes que también encontramos en la comunidad, cuando hablamos de cierto pecado, cuando hablamos de la situación en la cual se vive. Hablaba con una señora en esta semana y a veces, hermanos, no son buenas noticias lo que uno tiene que decir. Y los ponen a veces en esa posición porque vienen y acuden a usted y le quieren preguntar sobre cierta situación y su vida es pecaminosa. Y lo único que podemos decir nosotros como siervos es decir lo que la Biblia dice. La persona, esta señora, hermana en Cristo, pues estaba triste, lloraba y le digo, hermana, siento. Número uno, pues eso es lo que la Biblia enseña. Y tenemos que tratar los temas siempre, aunque sean tan delicados, hermanos, quitarnos de la emoción lo más posible, alejarnos de que la emoción no nos gane. Hablaba con otra señora, otra hermana americana, y decía que ella en su vida dice, mi Dios no quiere que yo no sea feliz. Mi Dios quiere que yo sea feliz. Yo puedo vivir en la vida que vivo. Y le decía, es que Dios no te metió en esa situación. Tú decidiste meterte en esa situación. Y las consecuencias vienen. Hermanos, en esta porción de la escritura vamos a encontrar algo similar. Vamos a encontrar que a veces la gente, los amigos, los colegas, los hermanos, la familia en la fe, incluso la gente que profesa tener temor de Dios, va a llegar en ese momento donde dice, a veces no sé, no creo que mi Dios vaya a cumplir o vaya a llevar a cabo lo que dice que va a hacer. Usted y yo podemos leer rápidamente lo que pasó en el tiempo de Noé, lo que pasó en el tiempo de Éxodo cuando iban a salir, lo que sucedió a través de las guerras, a través de la conquista en el libro de Josué, y vamos a ver muertes de mujeres, de niños, de hombres, de ciudades enteras. Vamos a encontrar que el juicio vino fuerte, vamos a encontrar que la muerte vino, vamos a encontrar que los asirios, ¿verdad?, a través de la historia encontramos que a las mujeres embarazadas les abrían el vientre. Vamos a encontrar que los babilónicos eran crueles, al tal punto que le sacaron los ojos a Sedequías, degollaron a sus hijos delante de su presencia. Vamos a encontrar escenas de esas. Pero llegamos al momento y decir, es que Dios no creo que me condene. Dios no creo que me haga daño. Es que Dios quiere que yo sea feliz. Hermanos, en esta sección, precisamente, el fin está aquí. Y si usted vio la imagen, que es esta misma que compartí en Facebook, y puse unas preguntas ahí, ¿ahora qué vas a hacer? Vas a hallar misericordia. Si el fin llega, habrá misericordia para ti. Habrá gracia. Estarás donde quieres estar. O lo vas a tirar a la suerte. Mucha gente eso quiere tirar a la suerte, ¿verdad? Quisiera agarrar una moneda y tirarla a ver qué cae, o me salvo o me pierdo.
Y es que no se puede de esa manera, ya sabe uno con anticipación. Y eso es lo que vamos a encontrar en esta sección. Por eso es tan importante ver que cuando aquel hombre, ahora sí Sedequías, falla en cumplir el pacto, igual falla la gente. ¿Sí? Sedequías no era el único que falló, fue también el pueblo. El pueblo estaba de acuerdo con Sedequías. Y algunos dirían, pues es que era el rey y hay que someternos, ¿verdad? Hay que hacer, ese mismo argumento, mire, se usa hoy en día. Ay, hermano, es que es mi esposo y yo tengo que someterme. Ay, hermano, es que es mi esposa y yo tengo que someterme. Y es que yo tengo que amarla. Nadie está diciendo que no, hermanos. Pero está en hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad de Dios. Y por eso es importante ver Mateo 10:39 cuando nos deja el Señor saber que no trajo paz, dice, no vino a traer paz, sino espada. Y menciona ahí precisamente que los mismos de nuestra casa serán nuestros enemigos. Hermanos, a veces no vamos a estar de acuerdo con nuestro cónyuge en las cosas espirituales. A veces no vamos a estar de acuerdo si nuestros hijos no quieren saber de las cosas espirituales. Eso no quiere decir que estemos en pleito tampoco, pero sí tenemos que poner nuestra postura y guardar nuestra firmeza. ¿Sí? Porque al final de cuentas, hermanos, no va a valer en ese día, no va a valer ni su esposa ni su esposo como excusa. Va a valer lo que yo hice y lo que yo guardé y donde yo me mantuve. Y es algo muy importante, hermanos, porque esta es la sección que nos explica esto. Mire, cuando leemos la escritura, y pues obvio que es clase, ¿verdad? Pues pedimos aquí la participación. ¿Quién nos puede leer el versículo del 8 al 11? De Segundo de Reyes, capítulo 25. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19, de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que había quemado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. ¿Ok? ¿Quién nos puede leer del 12 al 15? Cuando los pobres de la tierra bajó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra, y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata, todos los llevaba el capitán de la guardia. Gracias. ¿Alguien más que nos lea del 16 al 17? Y ahorita vamos a entrar a describir esta sección, dividirlo en 3 partes. Las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pasar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce. E igual labor había en la otra columna con su red. Gracias. Ahora, notemos aquí todo lo que está sucediendo y quiero que tengan en mente la frase, el fin está aquí. ¿Okay? Eso es una declaración a lo cual nos va a declarar el tema principal, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando en nuestras mentes, hermanos, al escuchar declaraciones como estas o afirmaciones? ¿Sí? Por ejemplo, si usted está esperando en un aeropuerto el avión y dicen, ya llegó el avión, ¿qué significa eso? ¿Qué significa cuando se declara esto? Ya llegó el avión. Tenías que estar, 1, listo para subirte al avión. 2, tenías que tener boleto. Gente no tiene boleto, no se sube al avión. ¿Sí? Y tenías que tener todo preparado, incluso ponerte en fila
para ver si te van a dejar entrar o no te dejan entrar. A veces si no hace el peso con las maletas o X, ¿qué te hacen? Te hacen a un lado, ¿sí? Si no has viajado, ¿verdad? Para que lo sepa, te hacen a un lado. ¿Por qué? Porque las cosas, cuando se hace una declaración de tal manera, están afirmando que ya tenías que estar listo y preparado para cuando iba a suceder. Ya llega el momento, hermanos, donde vamos a analizar que el fin está aquí y lo que nos deja saber es que el tiempo se ha cumplido. Y eso es precisamente lo que vamos a observar del versículo del 8 en sí, ¿verdad? Solamente el versículo 8, lo cual nos va a recordar en el mes quinto, note, a los 7 días del mes. Note que usa el número 7. Si usted ha estudiado o ha visto algún simbolismo en esto, el número 7 es algo para decir un número perfecto, ¿ok? Por eso es la marca de la bestia o XX que vamos a estar hablando, ¿verdad? Realmente el domingo en la tarde. Encontramos lo que es el 666. Y al encontrar ese 666 es un hincapié que está fallando al 777. Esto quiere decir llega corto, es opuesto a lo perfecto. ¿Ok? Y luego vamos a hablar un poquito más el domingo. Solamente quiero que tenga esto en mente. Cuando llegan los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, ¿se acuerdan quién era Nabucodonosor? ¿Y qué dice Dios? En Daniel capítulo 2 versículo 20 dice que Dios pone reyes y quita reyes, y Daniel le deja saber: tú eres rey de reyes, Dios te ha puesto a ti, le dice Nabucodonosor. Estamos hablando aquí en la tierra. Nabucodonosor era siervo de Dios, ¿sí? Y eso es lo que está declarando. Nabucodonosor viene en representación de Dios para traer juicio a todos aquellos que necesitan ser juzgados. Y eso es lo que viene Nabucodonosor. Entonces, el rey de Babilonia en este momento viene a Jerusalén y viene aquel individuo que se llama Nabuzaradan. Este individuo se llama Nabú, es descendencia de Nabú. Nabú es mi rey. Nabú viene siendo un dios, ¿verdad? Pagano, incluso en este caso de los babilónicos, y tenían ese principio de Nabú. Incluso Nabucodonosor también lo tiene. Nabuzaradan es descendiente de Nabú, ¿okay? En este ejemplo, usando el simbolismo, hermanos, de lo que está hablando, si Nabucodonosor es aquel que viene en representación de Dios a traer el juicio, y Nabuzaradan es aquel que es descendiente de aquel. Entonces encontramos, número uno, encontramos que este individuo viene con la misma autoridad del otro. Él tenía la autoridad, hermanos. Él era el segundo de autoridad. El único más alto de él era Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él era el segundo. Si miran un poquito el simbolismo, número uno está Dios y luego está el Hijo, ¿verdad? No que tengan diferente autoridad, ambos la tienen la misma, pero encontramos un simbolismo. Capitán de la guardia, siervo del rey. Este es Nabuzaradan, del rey de Babilonia. Ahora, el tiempo se ha cumplido. Quiero que tenga esto en mente. Los 7 días pasan. Eclesiastés 3, en versículo 1 nos dice que hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo. Todo se va a cumplir. Hermanos, cuando alguien fallece, a veces lo primero que decimos en la mente es de que ya era su tiempo. ¿Verdad? Es que ya le llegaba, ya le tocaba, el tiempo se le acabó. Y a veces usamos expresiones de tal manera. A veces usamos ciertas expresiones que estamos sabiendo o usando la ilustración de que el reloj dejó de girar en su vida. Y es por eso que ya, en este caso, claudicó de esta tierra. Nos menciona también ahí Génesis, el escritor Moisés, precisamente cuando habla de tiempo, en Génesis 18, versículo 14, y va a hablar de un cumplimiento. Menciona esto anteriormente, esta pregunta: ¿hay alguna cosa difícil? ¿Será que para Dios hay algo? ¿Será que para Dios no será posible detener el tiempo? Encontramos en el tiempo de Isaías que sí lo hizo. Es más, dice que hace retroceder el sol. En el tiempo de Josué no hubo oscuridad, hermanos, hasta que Josué y los israelitas vencieron a los amorreos. Se detuvo el sol. Entonces encontramos que Dios tiene el control del tiempo, y por eso cuando hablamos que el tiempo se ha cumplido, estamos hablando precisamente que va a llegar el momento. Todos sabemos esto, ¿ah? Estamos esperando que vamos, y lo creemos, pero hasta cierto punto no penetra, hermanos, no penetra en nuestras mentes.
no penetra nuestras conciencias. Y a veces lo hacemos a un lado. Le voy a decir por qué. Porque vivimos como que si el tiempo es largo y dejamos cosas a lo largo. Nos es difícil a veces como hijos de Dios ponernos a cuentas. ¿Cuánto más le es difícil a aquel que no ha venido a Cristo? ¿Cuánto más? Y le tengo un ejemplo después. Vamos a sacar una serie de aquellos que les es difícil llegar a la obediencia del Evangelio. Hermanos, hay una palabra griega en un versículo solamente que lo describe. Pero después lo vamos a analizar eso. Quiero que tenga esto del tiempo. Quiero que usted y yo analicemos que se cumple el tiempo, hermanos y amigos. Dios lo cumplió cuando pagó el precio por Noé y su familia. Y usted va a decir, ¿cómo que pagó el precio? Hermanos, aquí traje unas copias de un artículo que escribí ya hace unos meses atrás sobre el arca de Noé. Si usted tuvo la oportunidad de leerlo, a lo mejor va a saber lo que le voy a decir. Si no, le pido que tome una, que no la analice, porque aquí hay unas palabras que llaman la atención precisamente en Génesis 6:14. Y déjenme lo leo para traerlo a nuestras mentes. Génesis 6:14, el versículo 14 es el clave, hermano. Si usted quiere comprender lo de Génesis, y especialmente lo de Noé, usted tiene que leer este versículo, y déjenme lo explico lo siguiente. El versículo 14, note lo que dice. Dice, hazle un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Déjenme decirle que a la simple vista, calefatear y brea, usted y yo estamos pensando en algo que se le va a echar un líquido químico, algo que va a hacer para que lo haga flotar, ¿verdad? Que el agua no penetre. Precisamente, pero la palabra brea, eso que se va a cubrir, eso que se va a poner, la palabra brea en hebreo quiere decir pagar el precio, hermanos. Denota esto. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios está proveyendo redención. Va a cubrir la maldad, las faltas. Va a traer protección en un lugar solamente, hermanos. Si hay algo especial que podemos notar del arca de Noé ahora, que no solamente el único arca, mucha gente no entiende esto, el mundo religioso menos, pero cuando estudiamos la palabra hebrea y calefatear y nos damos cuenta que Dios está cubriendo, está pagando el precio por aquellos que se van a encontrar adentro. Por eso es que nomás es alguno de su familia. Porque Dios cubrió, calefateó. Tome el artículo y analícelo, medítelo. Y créame que se va a enriquecer, hermanos, cuando usted y yo estudiamos palabras como estas y las vamos profundizando. Porque entonces nos damos cuenta que si podemos hacer un poquito más de hincapié con que si hubiera otra arca se salvaría la gente, la respuesta es no. Solamente una fue calefateada, solamente una se pagó y Dios dio el precio. Por eso era importante que Noé obedeciera al pie de la letra lo que Dios le estaba diciendo. ¿Y sabe qué? Encontramos otro individuo, otra persona que también llega a poder ser, o se usa el mismo proceso, hermano, se calefatea. Esto ya lo hemos tocado anteriormente, pero quiero que lo tenga. Llega el momento, hermano, según en Éxodo capítulo 3 y versículo 2, y sí, nos está hablando de aquel individuo llamado Moisés. En Éxodo 3 capítulo 2, hermanos, encontramos que Moisés dice que ya no pudieron ocultarle más tiempo. Su madre ya no pudo ocultar más. Ya había llegado el momento, ya tenía que deshacerse de su hijo, ya no había más. Dice que, note el versículo 2 del capítulo 3, note lo que hace esta mujer. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio la zarza que ardía. Perdón, es el capítulo 3 y versículo 2 de Éxodo. Sí, pero es 2 capítulo 3, creo. Es 2 capítulo 3, está al revés, hermanos. Disculpen las dialexias, ¿verdad? Porque a veces las dialexias cambiamos los números. Note lo que dice. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea. Note ahí otra vez más. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal y la orilló a la orilla del río. Note, no pudiendo ocultarle más tiempo, va a tomar una arquilla de juncos, va a tomar madera, va a formar una canasta, ¿cierto? Y luego la va a calefatear.
La va a hacer flotable. Y la va a calefatear con brea. Esto es por dentro y por fuera, hermanos. Está dando el precio. Está llegando Dios a poner su protección en este individuo, no pudiendo ocultarle más tiempo. Hermanos, en el tiempo que encontramos que viene Babilonia, uno a los 7 días del mes, en el tiempo de Dios se cumplió lo que Dios ya había dicho, llegó a ser. Y ahí no hubo tiempo para calefatear. Lo que ya se había dicho, Dios ya había opuesto. Pero encontramos, hermanos, que el tiempo se cumple. Y Dios provee redención en ciertas ocasiones. Y las dos, número uno, si usted lee el artículo, usan madera. Y las dos se calefatean para cubrir, ¿okay?, lo que es el pecado y la protección. Todo esto simboliza, hermanos, a lo que Jesucristo hizo en la cruz. La sangre de Cristo cubre, hermanos. Por eso es de que usted y yo, cuando salimos de las aguas del bautismo, somos revestidos. ¿Sabe lo que significa revestirse? Es ponerse encima, ¿verdad? Se pone encima a Cristo, porque ahora ya no se mira lo de abajo, porque lo de arriba está puesto. Usted y yo somos cubiertos. Todo esto lo encontramos, hermanos, desde el Antiguo Testamento. El tiempo se cumple. Se cumplió el tiempo, hermanos, también cuando pagó el precio otra vez a través de la cruz. En Gálatas 4:4 dice que en el tiempo, o llegándose el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Se cumplió el tiempo? Sí. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Éxodo 12, cuando se lleva a cabo la Pascua. Llegó el momento, dice Dios, va a venir la plaga, va a venir la muerte del primogénito, y se van a ser librados. Ya llegó el momento. Ahora es la libertad. Se cumplió el tiempo de Dios, sí. Pero en esta ocasión estamos hablando de lo opuesto. Estamos hablando de la destrucción. Estamos hablando del juicio. Estamos hablando del pago. Estamos hablando que Dios va a traer castigo. Y si usted se acuerda de Sofonías, que lo estamos analizando, el capítulo 1, vamos encontrando que el día del Señor, el día del Señor, el día del Señor, el día de su ira, el día de su ira, una y otra vez, hermanos. ¿Quiere saber del juicio en el tiempo de Sofonías? Lea Sofonías. Es el único que enfatiza el juicio. Y para muchos, hermanos, incluso eruditos, es el libro más evitado. No se predica de él, no se habla, no tiene un mensaje positivo para nadie. El tiempo se viene y el tiempo está cercano. Prepárate. ¿Se acuerdan de Amós? Prepárate para el encuentro con tu Dios. Lo mismo está haciendo Sofonías. El mismo tiempo, el mismo escenario, la misma gente, el mismo problema, el materialismo. Se ha olvidado de Dios. Ahora sí dice Dios, ni tu plata, ni tu oro te va a librar del día de Jehová. Sofonías 1:18. El tiempo se va a cumplir, hermanos. Se cumplió en el tiempo cuando ya el pueblo, de toda la maldad que había hecho, de toda la maldad que había cometido una y otra vez, dijo Dios, ya no más. Si usted se acuerda del por qué vino la destrucción a todos los habitantes de Canaán, usted va a encontrar que cuando Dios le está prometiendo a Moisés, especialmente en este caso, mejor dicho, vamos a retrocedernos no a Moisés sino a Abraham, y le deja saber a Abraham, le dice, tu descendencia estará allí en esclavitud por 400 años, porque todavía, dice, no aumenta o no ha llegado a su colmo el pecado del amorreo. Pero llega el tiempo y el amorreo es destruido. Todo tiene su tiempo, hermanos. Y eso es precisamente lo que está hablando en esta sección. Está hablando de un juicio. Está hablando que el fin está aquí. Ya llegó el momento. ¿Qué vas a hacer? El pueblo tuvo que enfrentar a Babilonia. No hay más. Ya sabían a lo que se esperaban. Ya sabían que el rebelarse vendría destrucción. Pero el pueblo dijo, más. Va a haber más tiempo. Eso no sucederá. No, no creo. No, Dios me va a permitir vivir más. No, es que tendré más tiempo. Y todo tiempo lo prolonga. En inglés hay una palabra que es procrastination, to procrastinate. Esto es una persona dejada, en otras palabras, que lo deja uno para Dios, y lo deja, y lo deja, y lo deja. Y te das cuenta que entre más lo dejas, no se va.
Es nomás lo estás prolongando para que después vuelva a suceder. ¿Sí? Y a veces somos dejados. Porque el tiempo, hermanos, vamos a claudicar un día. Hacíamos memoria hace unos días de una hermana que tanto apreciamos y amamos, más joven que yo y mi esposa. Ya no está aquí, hermanos. Falleció. Y lo único que podemos decir es, le llegó su tiempo. ¿Cuándo nos llegará a nosotros? Estaremos listos. Mire, la muerte no te va a decir, prepárate de aquí a 10 años y voy a llegar. Porque entonces uno diría, ¿verdad? No, pues voy a hacer lo que quiera y luego ya después me arrepiento antes de eso. No es así, hermanos. La muerte llega y siempre te va a llegar cuando menos lo esperas. Y encontramos que ese es el caso. Número 2, recordando del tiempo, también sabemos que hay un proceso, hermanos, que Dios va a llevar. Un proceso que hace una purificación. ¿Okay? Note lo que dice, recordando el versículo 9 en adelante. El 9, el 11, el 12 nos menciona lo siguiente. Dice, y quemó la casa de Jehová. Tenga eso en mente. Cuando referimos a la casa de Jehová, ¿a qué nos referimos? En el Antiguo Testamento, ¿a qué se refiere? El templo. El templo siempre era la casa de Jehová. Porque ahí era donde Dios había dicho, pondré mi nombre. La casa de Jehová fue quemada, fue consumida. La casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. El ingrediente que Dios usó. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, ¿ok? Quiere decir que cuando vino Babilonia, vino Nabucodonosor, Nabuzarán, y viene y conquista, hermanos, muchos se murieron en la guerra, pero algunos quedaron. ¿Ok? Algunos quedaron. ¿Todos eran pueblos de Dios? Supuestamente sí, todos eran judíos. Muchos murieron, unos quedaron. A esos que quedaron, note, y le dice por qué quedaron. A los que se habían pasado al rey de Babilonia, esto es, a los que se habían sujetado al rey, a los que habían rendido. ¿Se acuerda que Jeremías habla de esto? Ezequiel habla de esto, le dice, ríndanse al rey de Babilonia. Esos falsos profetas que dicen que se opongan, no hagan caso, Dios va a destruir, entréguense, ríndanse al rey de Babilonia. No querían entender, algunos sí lo hicieron, los demás murieron. Aquí encontramos una obediencia. A los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos. Aquí encontramos unos, ¿verdad? Los lleva cautivos. Los lleva cautivos Nabuzarán, dice capitán de la guardia, más a los pobres de la tierra, dejó Nabuzarán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Ahora, hay un proceso, hermanos, de purificación, ¿verdad? Hay un proceso que se usa para purificar ciertos ingredientes, incluso ciertos materiales. Encontramos que quemó la casa de Jehová. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que quemó la casa de Jehová? Bueno, implica por lo menos 3 cosas. El número 1, si se destruye el templo, ya no hay adoración terrenal. Ya no se puede adorar a Dios. No más adoración a Dios de ninguna manera, ni para bien de un beneficio u otro. Esto es con el propósito de mostrar reverencia, honor a Dios y exaltarlo, ya no existe. El templo se destruyó. Estamos hablando en el tiempo de los reyes, ¿ok? En el tiempo que ellos están. Número 2, esto implica también que ya no había manera de ofrecer un sacrificio para el perdón de sus pecados. Porque los sacerdotes, como el sumo sacerdote y la gente, tenía que traer un macho cabrío, un palomillo o un cordero para poder sacrificarlo y hacer expiación por sus pecados, según la orden de la ley dada a Moisés. Esto ya no se podría llevar a cabo. Quiero que entienda esto. En ese día ya no hay más perdón de pecados. Ya no hay manera de hacerlo. Ya no hay adoración a Dios terrenal. Ya no hay manera de hacerlo. No hay templo. No habría más perdón. Y número 3, no habría manera de cambiar tu destino. Cuando llegó Babilonia, destruye y quema el templo, entonces vemos que ya no hay perdón, ya no puedes cambiar qué es lo que va a suceder. ¿Sí? Ya no se pudo cambiar.
los que iban a enfrentar la espada de Babilonia del rey, iban a enfrentarla, ya no podían cambiar eso. Llegó el momento cuando ya no podían cambiar su destino. Hermanos, encontramos tanta similitud del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para encontrar esto. El mismo ingrediente, el fuego, nos menciona en la Biblia que eso se llevará a cabo. Pero no me quiero meter ahí todavía. Déjeme, continúo. Ahora, dice el versículo, continúa, dice, y quemó la casa de Jehová, la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes, ¿verdad? Del príncipe. ¿Qué implica esto? Bueno, esto, hermanos, va a implicar, Dios va a hacer una purificación. Esto es el pueblo de Dios, esta es la gente que está allí, los individuos que moran en la santa ciudad. ¿Ok? Eso estamos hablando hoy en día, los creyentes, por decirlo así. Dios está purificando su pueblo. ¿Qué es lo que va a hacer según 1 Pedro? Note, ¿quién nos puede leer 1 Pedro 6, versículo de 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 al 7? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Note que la fe se pone a prueba. Y la prueba es a través de fuego, y el fuego purifica. Hermanos, cuando usted y yo somos tentados, pasados por aflicciones, no tentados, pasados por aflicciones, pasados por tribulaciones, hermanos, es Dios purificándole a usted. Es Dios tratando de deshacerse de usted lo malo, lo impuro, lo carnal. Y a veces se siente difícil, hermanos, porque es un proceso. Es bien difícil, pero es la manera que vamos a ser purificados, vamos a ser de una manera para que quede aquel ingrediente, el oro, lo puro, lo hermoso, lo valioso. Eso es lo que Dios está esperando a nosotros. Ahora, note el capítulo 4, versículo 12 al 19, dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con la gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encontramos que Pedro nos simplifica las cosas, nos deja saber de la prueba, nos deja saber la purificación. El pueblo de Dios fue purificado aquí, sí. Sí fue purificado, hermanos. ¿Sí? Literalmente. ¿Qué nos dice Dios que será el castigo? Fuego. El fuego eterno. Nos dice Dios que será algo intenso. Y nos menciona este ingrediente de fuego de principio a fin, que es el que va a traer el juicio. ¿Sí? Cuando Nabucodonosor, cuando Nabal y Abiú ofrecen fuego extraño, dice que asciende fuego del cielo y los consume. Cuando vemos la rebelión de Coré y estos 250 se presentan para quemar incienso delante de Dios, dice Moisés, mañana Dios elegirá quién es su siervo. En número 16 manifiesta que desciende fuego del cielo y consume a los 250 individuos que no eran de la tribu de Leví, que no eran participantes para ser sacerdotes, que querían quemar incienso. Encontramos una y otra vez Dios implicando el fuego será lo que va a purificar. Cuando el fuego desciende, hermanos, y quema a estos individuos, purifica al pueblo. Si cometes lo mismo, serás consumido. Una y otra vez encontramos Dios estará haciendo separación, hermanos. La escritura es una y otra y muy poderosa
En Mateo 25, versículo 34, dice que Dios le va a decir a los de su izquierda, ¿verdad? A los de su derecha, perdón, les va a decir primeramente, ¿verdad? Venid, heredad, bendito sea mi Padre, el reino que ha sido preparado para vosotros. Note allí, venid y heredad. ¿A quién? A los que están a la de la derecha. Versículo 41 le dice a los que están a la de la izquierda. Hay una separación que Dios está haciendo. Dios ha separado, ha hecho división. Ha puesto a unos en un lugar y a otros en otro lugar. Mateo 25, 34 y 41 nos enseña todo eso. Mateo 13, 24 al 30. Una parábola que usted y yo conocemos de la cizaña y el trigo. Y dice que va aquel buen sembrador y siembra buena semilla, que es el trigo, pero dice que viene un enemigo y siembra semilla mala, que es la cizaña. Y después vienen aquellos siervos de su amo y le dicen, hey, ¿no sembraste buena semilla, Señor? ¿Por qué está esta mala semilla? ¿Por qué hay cizaña? Dice, quiere que vayamos y la arranquemos. Dice, no, déjala que crezca. No sea que al arrancar una, cortes una de las buenas. Al final, dice, haremos separación. Cuando cortemos todo parejo, vamos a hacer separación. ¿Y qué cree que menciona ahí? De la cizaña. ¿A dónde cree que va a ser lanzada? Dice, será quemada. Note otra vez, el ingrediente que Dios usa. Está hablando de la casa de Dios, está hablando de una purificación. Tiene que deshacerse de la cizaña. Porque dice, una y otra vez se encuentra, solamente sirve para ser quemada. Y eso es muy interesante, hermanos, encontrar esa clase de expresión. Nos dice, ¿verdad? Si usted y yo recordamos lo que hemos visto en este versículo, que quemará la casa, los príncipes, las casas, y que el pueblo que quedara, aquellos que han servido, aquellos que se han entregado sometido al rey, al siervo de Dios, que es Nabucodonosor, ellos fueron llevados presos. ¿Hubo misericordia? Sí. Sí hubo misericordia para ellos, hermanos. Porque ellos quieren decir que fueron a donde Dios quería que fueran desde un principio, que se entregaron a Babilonia. Porque Dios iba a purificar, tenía que quitar todo para poder entonces volver a regresar a través de Nehemías, a través de Zorobabel, hermanos, regresar y hacer una restauración limpia. Que quisieran de deseo, de corazón, regresar a las cosas de Dios limpios. Por eso tiene que haber. Si usted lee en 1 Corintios capítulo 5, usted va a encontrar de un individuo que tiene a la esposa de su padre como mujer. Y más adelante el apóstol Pablo dice, a este perverso sáquenlo, ya lo he juzgado yo. No lo tengan ahí, quítenlo. ¿Usted cree que no había familia ahí de parte de ese individuo que tal vez quería que estuviera ahí? ¿Cómo cree que sería el escenario? Y que le dijeran, ¿sabes qué? Estás en pecado. El proceso de Mateo 18, del 15 en adelante, nos deja saber que debemos llevarlo a cabo. Sí hay una manera, hermanos, de cómo venir a la iglesia, el plan de salvación. Y también hay una manera de cómo quitarle la comunión a alguien. Dios lo hace, no nosotros. Tenemos que reforzar la santidad del pueblo. Porque una manzana podrida, hermanos, teniendo un barril de manzanas buenas, es más fácil que la manzana podrida contamine esas manzanas buenas, que una manzana buena arriba de un barril de manzanas contaminadas haga efecto. Es más fuerte la influencia de la contaminación. Es más fuerte. Usted va a encontrar que cuando se revela a María y Aarón en contra de Moisés, habían muchos detrás de ellos. Cuando se revela Coré, había muchos detrás de ellos. Y Moisés estaba solo. Y es que, hermanos, cuando usted empiece a querer implicar las cosas de Dios, no se sorprenda si se encuentra solo. Si cuando voltea atrás ya no hay nadie. No se sorprenda. ¿Por qué? Porque la vida, hermanos, incluso cuando encontramos estas ciertas situaciones, son pocos los que están dispuestos. ¿Se acuerdan que a nuestro Dios reclama, le deja saber a aquellos, especialmente a Gedeón en el tiempo de ellos? Dice, tengo a 7,000 todavía que no han doblado sus rodillas delante de Baal. De todos los que quedaban, solamente había 7,000 que aún no habían doblado su rodilla. Pero dice Dios, yo tengo gente todavía, espérate. No te desesperes, tal vez te vas a sentir solo.
Jeremías capítulo 20, si usted lee todo el capítulo del 1 en adelante, usted va a encontrar que Jeremías se encuentra desesperado, se encuentra afligido por los sacerdotes de Dios, lo castigan, hermanos, ¿ok? Que no eran personas espirituales, no querían la voluntad de Dios, y Jeremías está sufriendo por esto. Jeremías llega y dice: Señor, tú me venciste, fuiste más fuerte que yo, me defraudaste. Empieza a declarar esto, léalo, hermanos, léalo para que encuentre. Jeremías se desesperó, pero mientras empieza a enfocarse y empieza a recordar del Dios y de su poder, empieza a recordar: Señor, tú dices que me fortaleces. ¿Y sabe cómo acaba? Glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque a veces el dolor, hermanos, físico, nos hace que nos enfoquemos aquí. Y cuando nos enfocamos otra vez en Dios, nos recordamos que lo que estamos padeciendo no es nada. Que glorifiquemos a Dios, no tiene la culpa Él. La gente decide hacer lo malo, y tal vez usted va a sufrir. Encontramos esto y una otra vez. Usted lee Hechos capítulo 5, 41 y 42, cuando Pedro y Juan salieron del concilio y fueron azotados, y que salieron gozosos su camino. Los acaban de azotar. Dice que hallaron gozo de ser dignos de padecer por el nombre. Cuando sufre usted, siéntase digno. Sentámonos dignos, hermanos, porque esto es lo que está sucediendo. Va a haber una purificación. Y número 3, tenemos que tener en mente que no solamente, hermanos, el tiempo se ha cumplido, que no solamente, como vimos ahorita en el punto número 2, que el proceso de la purificación va a suceder, sino que también todo el materialismo será destruido. Y note el hincapié que hace del versículo 13, 14, 15, 16 y 17. Y quebraron los caldeos, dice, las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, las basas, el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce, dice, y llevaron también a Babilonia, y llevaron también los caldeos las paletas, las despabiladeras. Hermano, ¿sabe qué? Dije, ¿qué es esto? ¿Qué significa? No sé si usted sabe qué es. No. Estas son unas tijeras especiales para cortarle la mecha a la vela. Sí, al candelero. Yo dije, wow, ¿por qué no dijeron tijeras de vela? Se me hacía más fácil, ¿verdad? Pero es que son especiales para eso. ¿Okay? Los cucharones y todos los utensilios de bronce. Aquí está mencionando lo que es de bronce. Dice, con que ministraban. Note, esto es para el servicio. Incensarios, cuencos, y los de oro, y los de plata, y todo lo llevó el capitán de la guardia. Note aquí, y las dos columnas, un mar, las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, dice, no fue posible pesar todo esto, era demasiado. La altura de una columna, la altura de una columna era 18 codos, y tenía encima un capitel de bronce, y la altura del capitel era de 3 codos, y sobre esto el capitel había una red de granadas alrededor, todo el bronce, e igual labor en la otra columna con su red. Esto quiere decir que tenía un detalle especial. Las granadas eran ciertas granadas puestas ahí, diseñadas, ¿ok? Una manera auténtica, artesanía, si se llama así, ¿no? Cuando se trabajan los metales. Eso es lo que se estaba haciendo en este proceso. Ahora, ¿qué está haciendo al mencionar el bronce, la plata y el oro? ¿Qué está haciendo? Hermanos, todo será destruido. Todo será quebrantado. Todo será llevado. Lo que tiene valor, desde lo más alto hasta lo más mínimo, el bronce. Hermano, si usted sabe el templo, todo lo de afuera era el bronce. La barda tenía ciertas cosas de plata. Y todo lo de adentro era de oro. Teníamos una figura de que aquellos materiales de valor que se encontraban alrededor, afuera y adentro, todo iba a ser llevado, hermanos. Todo lo que tiene valor, si algo tiene valor, será consumido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Con las cosas materiales le ponemos valor. Y a veces cuando muere la persona y usted llega a ir a un garaje y usted encuentra que la familia está vendiendo todo y lo está rematando, y dices tú, wow. Y a veces nos ponemos a pensar, mi esposo y yo, cuando vamos a los garajes, decimos, mira, este señor cuánto almacenó, cuánto tuvo, y ahora los hijos lo están rematando.
el valor que el padre le dio a lo material, por decirlo así, los hijos se lo quitaron. Y tenga esto en mente, hermanos, porque cuando nosotros ponemos cosas de valor al materialismo, Dios nos va a enseñar que el materialismo delante de Él, ni su oro ni su plata, otra vez Sofonías 1:18, podrá librarnos, hermanos, en el día de la ira de Dios. ¿Sí? No es malo tener, hermanos. Es malo cuando confiamos en tener. Es malo cuando nos desvían tener. Es malo cuando estamos pensando en tener. Tenemos que confiar en Dios y Dios va a proveer. Dios sí provee, hermanos. No tengamos en mente que es malo tener dinero. Es malo el amor al dinero. ¿Sí? Y eso es lo que 1 Timoteo 6:10 nos explica. En Lucas 12, versículo del 20 al 30, no podemos ver precisamente por el tiempo, pero menciona ahí una parábola de igual manera. Nos menciona también de cómo usted y yo debemos de estar conscientes de aquel hombre que dijo, mira cuántos bienes tienes, oh alma mía. ¿Se acuerdan de aquel individuo que tenía y quería construir más para tener más? Y le dice Dios, de todo lo que tienes, de todo el valor que le has dado, Dios le concederá eso, ¿verdad? ¿Cuándo? Esta noche se cumplió. ¿Estás listo? ¿De quién va a ser lo que tienes? ¿A quién le va a quedar? ¿Cuántas familias no hemos conocido, hermanos, que se andan peleando por la herencia? ¿Cuántas familias aún no se han matado por la herencia? ¿A qué grado llega el materialismo, hermanos? Y aquí es donde nos presenta esto. Ellos confiaban en su dinero, en su plata, en su bienestar. Tiempo de Sofonías, tiempo de Amós, lo mismo problema. ¿Qué sucede aquí entonces? Sucede que cuando ellos confían tanto en su dinero, en su materialismo, Dios le muestra, eso no tiene poder. Delante de mí, cuando yo diga ya se acabó todo. Y ese es el punto principal, hermanos, que toda esta sección nos quiere decir. Vamos a concluir esto. Dios nos exhorta, hermanos, a que atendamos a la advertencia, ¿sí? La advertencia de ellos es, ya llegó, no hay más, ¿qué vas a hacer? Ahora sí, tu destino no puede ser modificado. Y para muchos así será. Fue para muchos en el tiempo de Noé, vino el diluvio, no más salvación, no más entrar, no más perdón, no más misericordia, no más nada, no más comunión con Dios. Y la destrucción vino inmediata. Encontramos en ciertos tiempos como en este, sucede lo mismo. Hermanos, no sea que el tiempo se cumpla, que el tiempo se nos acabe. Y que al acabarse el tiempo, llegue aquel día que Dios ha hecho o hará una purificación. Recuerde que Apocalipsis 22 nos dice que nada inmundo entrará en el cielo. Actualmente es 21-27. Y nos deja saber la descripción de la santidad, de la grandeza de Dios. Si usted lee Levítico 11, 44 al 45, dice Jehová, sed santos porque yo soy santo. Primera vez que lo menciona. Levítico 19, versículo 2, sed santo porque yo soy santo. Levítico 20, versículo 7, sed santo porque yo soy santo. Déjenme les digo algo rápidamente, para que usted entienda dónde entra Levítico. Si usted lee Éxodo, capítulo 32, y usted se da cuenta de aquel becerro de oro que construyen y que hace pecar a la nación de los hebreos, a los israelitas, encontramos que Dios va a traer la solución. Y lo trae a través del libro de Levítico. Tiene que haber perdón, ¿sí? Tiene que haber una manera de cómo rectificar ese problema. Entonces en Éxodo 33 usted va a encontrar que se construye el arca lejos, el tabernáculo, perdón, lejos, y Dios al construir el tabernáculo lejos, le habla a Moisés. Y note lo que dice. Note lo que dice Levítico 1, para que usted entienda dónde cabe este libro. Le va a hablar y le va a hablar de un lugar. Esto es inmediatamente después de Éxodo 32, para que usted lo tenga en mente. Note lo que dice, Levítico capítulo 1 y versículo 1. Dice, llamó Jehová a Moisés y le habló con él desde el tabernáculo de reunión. Desde. Tú no puedes tener comunión conmigo, te voy a hablar desde el carro, por ejemplo, desde el tabernáculo, no puedes entrar, son impuros, son inmundos. Este es el detalle. Moisés, tienes que purificar
a ti y al pueblo. Usted lee todo el libro de Levítico, y los mencioné, los pasajes de la santidad de Dios, de todo lo que Dios está viendo. ¿Quiere ver algo más interesante en cuanto a esto? Note Números capítulo 1 y versículo 1. Acuérdese que Levítico Dios le habló desde el tabernáculo, esto es, a una distancia. No se podía acercar el pueblo, no podía tener comunión con Dios, tenía que haber redención, tenía que haber santidad. Note ahora Números 1:1, dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo. ¿Funcionó Levítico? Claro que sí. ¿Hubo redención? Sí. ¿Ahora qué? Ahora entra en el tabernáculo. Dios le está hablando a su pueblo. ¿Cuál era el problema? El pecado. Usted lea Levítico, del 1 al 5 empieza: ofrenda, 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 de lo que se va a hacer de sacrificio, de lo que se va a ofrendar de harinas, de lo que se va a ofrendar de animales, para remediar el problema del pecado. Una y otra vez, y enfatiza la santidad. Esto sucedió inmediatamente después, en el capítulo 33 de Éxodo. Ya cuando encontramos esta purificación, el pueblo ya se puede acercar a Dios. Entonces encontramos el libro de Números, donde Dios ya le habla a Moisés adentro del tabernáculo. Ya tienes acceso a mí, ya te rectificaste. Vamos a finalizar esto. Tengan eso en mente, hermanos, porque entonces cuando Dios nos está hablando, no sea que se nos acabe el tiempo, no sea que en el tiempo de la purificación usted y yo no estemos en santidad, porque no podemos tener comunión con un Dios santo si no somos santos. Tenemos que tener eso en nuestras mentes. Va a llegar un momento, como dice Eclesiastés capítulo 12 versículo 1, oh joven, ¿verdad? Le llama: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, no sea que cuando llegues a una vejez, a un momento, no hayas encontrado en contentamiento en tu alma, no encuentres el placer de tu alma. Por eso nos llama Dios a considerar. El fin está aquí. ¿Estás listo? Si lo estás, hermano, sigue adelante. Solamente tú sabes tu diario caminar. Si no lo estás, hermano, si no has venido a Cristo, el fin te va a llegar y no seas sorprendido. Porque cuando Dios advierte una y otra vez, lo va a cumplir al final. ¿Lo advirtió mucho en el tiempo antiguo? Sí. ¿Lo cumplió? Sí. ¿Lo advierte hoy en día? Sí. ¿Lo va a cumplir? Claro que sí. Claro que sí. Tengamos eso en mente. ¿Preguntas o comentarios? Es increíble cómo el hermoso templo que Salomón había edificado para adorar a Jehová quedó reducido a nada, a cenizas. Era creo yo que para los israelitas era su orgullo. Sí, claro. Era algo de que ellos presumían a todas las naciones vecinas y todo, que tenían ese templo tan hermoso. De hecho, pues cuando lo construyó Salomón, pues el Señor Jehová se apareció a él y le dijo que él estaba muy contento con esa construcción y que él iba a estar todos los días ahí. Dice: yo voy a habitar aquí todos los días. Dice: hasta que ustedes, si alguno de ustedes se aparta y se olvidan, entonces ahí es cuando voy a venir y a reducir todo a nada. Pero es increíble como también nosotros, de tener una salvación, comparado, como comentaba usted, hermano, las similitudes que hay de la antigüedad con lo de hoy en día. Nosotros a veces como cristianos no estimamos ese templo que somos nosotros, no lo cuidamos y no valoramos la salvación que tenemos, y por cualquier cosa nos dejamos corromper y nos dejamos llevar, lo mismo que el pueblo de Israel. Claro. Hay que valorar lo que tenemos y el privilegio que Dios nos ha dado. Todo empieza con saber que somos deudores de Dios. Tenga eso en mente: somos deudores, no nos merecemos la salvación, Dios nos la otorga.